Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras búsquedas, compartir nuestros encuentros significativos, que los cuales valoramos y le va dando riqueza al proceso de nuestra existencia. Si alguien desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Leticia Carmona. Sí, maestro, buenos días. Eh, me quedé pensando sobre por qué las iglesias católicas, o en este caso la Catedral Metropolitana, está construida sobre un colegio iniciático. ¿Tiene alguna importancia o es casualidad? Bueno, lo que narran los historiadores y los que han estudiado esto es que es una idea de poder, de sobreponer lo mío sobre lo tuyo. Lo tuyo queda abajo, no se ve, lo mío sí. Es una cuestión de desplante de poder, por un lado, pero por otro lado sabemos, yo no sé si ahí estaba un Calmecac, no lo sé. Y además los aztecas tenían pues ciertas deformaciones ya cuando llegan los españoles. Entonces no sé exactamente si había un Calmecac ahí. Sabemos que está, bueno, lo que le llaman el centro histórico, pegado al Palacio Nacional en la Ciudad de México. Tiene una serie de configuraciones y cuestiones, sobre todo de que las Quetzalpóatl, o sea, de las mariposas que vuelan. Pero siempre, y por otro lado, pues desde el ángulo interno, siempre algo que aportamos estaba basado en descubrimientos, experiencias de la vida. La vida va almacenando experiencias y se van sobreponiendo, mejores o peores, pero se van sobreponiendo a las anteriores. Es también como nosotros, para tener buenos hábitos, hay que dejar atrás los malos hábitos, pero no olvidar que están allí y que fue parte de nuestra historia y que pueden volver a repetirse en cualquier momento. Como también un buen hábito también se puede sobreponer un mal hábito y dejar olvidado, pero sabemos que está ahí. Las experiencias en sí no se borran. La toma de conciencia de esa experiencia se puede olvidar o pretender olvidar, reprimir, negar o lo que sea, diferentes mecanismos de la psicología humana, por el tema del uso de la razón y justificaciones y excusas para tantas cosas. Entonces puede haber razones de luz o razones de oscuridad, depende. Pero en el caso específico de la Catedral Metropolitana, que ya no se puede entrar porque está desbalanceándose, ya tiene un hundimiento significativo, toda esa es tierra que tiene agua abajo, de lodo, así fue construida, pues no podríamos saber exactamente qué pasó. El maestro Laferriera hace una noción de que un antiguo colegio iniciático
había donde se construyó Notre Dame en París. Era un lugar de culto, si no mal recuerdo, de tipo celta, pero muy antiguo. Estamos hablando de pues, 1500, entre 1000 y 1500 años antes de que se modificara lo que es ahora Notre Dame, Nuestra Señora de París. Pero hay las dos intenciones. Hay que ver quién las hace y para qué las hace. Los historiadores dan sus opiniones, pero no necesariamente son totalmente ciertas. Son opiniones basadas, sí, en mejor que los que no saben nada, pero también hay dudas al respecto. Entonces, sobre la Catedral Metropolitana no lo sé, no lo sé con exactitud. Y además suena bonito la palabra el Calmecac, pero la pregunta es qué tan bueno era el Calmecac o qué tan deformado estaba el Calmecac. Yo no lo sé, pero me lo pregunto. A veces, cuando uno investiga, salen más preguntas que respuestas. Adelante. Sí, Constantino. Gracias. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, yo de niño en la iglesia del pueblo, en la parte de la bóveda, por dentro arriba, veía a los cuatro evangelistas con los símbolos, ¿no? El águila, el toro, el cántaro. Y bueno, El ángel. eh, No, no el tiene ángel, cántaro, es el ángel. Ujú. bueno, el ángel. Bueno, El ángel y de yo de León. niño, bueno, sí, y maestro, ¿por qué la iglesia puso esos símbolos así? Mire, recuerden ustedes que en el Apocalipsis aparecen estos cuatro y es una reminiscencia de la esfinge: cara de hombre, cuerpo de toro, garras de león, alas de águila. Entonces, es la continuación de esa visión de la fuente de la sabiduría y fue asociada a cada uno de los evangelistas: San Mateo a Acuario o al ángel, San Marcos a león, San Lucas al toro, a Tauro, y Escorpio a San Juan, el discípulo, el evangelista. Son cuatro aspectos de la misma historia. El que es más independiente a la hora de escribir, porque también fue más joven cuando vivió Jesús, fue Juan, Juan el evangelista, no Juan el Bautista. Y pues así quedó. El primero que inscribe no escribe por haber constatado los hechos, es de llamar la atención. Mateo fue discípulo de Pedro y de Juan y de Pablo, posiblemente más de Pablo, y lo escribió en arameo. Luego Lucas, el doctor, lo escribió en griego. O sea, hay temas de interpretación ahí, cuatro interpretaciones sobre los hechos principales. Los capítulos y las narraciones no coinciden por capítulo y versículo. Cada quien reescribió, pero sabemos o podemos pensar que fueron influidos por la gente pues, principal que recordaba los hechos, o algunos no accedieron a los que lo recordaban así y otros que lo recordaban de otra manera. Pero sí coincide bastante, fue un evangelio sobre el otro, excepto el de Juan, que tiene una libertad particular a la hora de escribir los hechos. Dos de ellos estuvieron con el Maestro Jesús en su momento. Posiblemente muchos de los hechos no los constataron, ¿no? Otros sí, no, yo no lo sé, no lo aclaran, pero otros dos fueron motivados e inspirados posiblemente por la gente más influyente, como Pedro, como la Virgen propia María, escribir acerca de su hijo que no olvidaría lo que su hijo enseñó y vivió, o lo interpretaría a su manera, Magdalena y otros más.
De hecho, los Hechos de los Apóstoles no está escrito, sino también hasta bastante después. Y creo que se le adjudican a Lucas los Hechos de los Apóstoles, no lo recuerdo con exactitud. Entonces son temas de interpretación, de visión, de expresiones. Y sí, siempre se ponen en las iglesias en la parte de arriba señalando que el Evangelio o el Nuevo Testamento, la nueva voluntad divina, o reexpresada la voluntad para nuestros tiempos, puede ser otra interpretación, pues viene del cielo, proviene de arriba. Por eso normalmente a los evangelistas no se les pone sino cerca o en las cúpulas, pero tiene un sentido también dentro de la doctrina y el dogma católico. Hasta donde recuerdo, los evangelistas no usan esas alegorías de los 4 evangelistas de el toro, el león, el joven o el ángel y la águila. No, no necesariamente. Pero es una composición basada en los 4 animales de la esfinge, las 4 constelaciones fijas. Recordemos la influencia de todo eso en la construcción de la doctrina y dogma. Ya existía todo eso. La esfinge se narra que es prediluviana. No se ha sabido exactamente su origen, unos lo señalan, pero otros le dan mucho más antigüedad. Y está plasmado en la Apocalipsis o la Revelación, donde para mí se habla de la cierre de ciclos y la apertura de ciclos. Los símbolos que aparecen ahí no hablan solo de la destrucción, como mucha gente asocia el tema apocalíptico. Es más, apocalíptico significa que se va a destruir dramáticamente, sino más bien es el cierre y apertura de ciclos, hasta donde yo he podido entender. Da los elementos que van a motivar el nuevo nacimiento y dan los elementos que van a hacer que se destruya lo existente en la forma para que continúe con una nueva forma. No creo que San Juan se dedicara a hacer un final dramático, sino que se tenía que terminar algo para empezar algo. Y vienen los contenidos. Viene sí aspectos destructivos, pero también vienen aspectos de nacimientos, bajo la luz de los arquetipos universales que guían la vida universal, no solo a los humanos. Es lo que yo podría comentar. Pero sí es natural que en las iglesias se pongan cerca de la cúpula o dentro de las cúpulas, por representar una ley divina o la voz de Dios a través de esos evangelistas, los 4. Adelante. Maestro, y lo otro que me llama la atención es que la mayoría de las iglesias están enfocadas con el altar hacia la salida del sol. El El, oriente, sí, es correcto. Eso es más antiguo que, bueno, los pitagóricos hacían sus coros de Orfeo, sus canciones a Orfeo, también viendo al sol. Siempre ha sido así desde el ángulo uno iniciático y otro pues popular que queda así, porque pues es más bonito. Y además se ponen cristales o se ponen referencias para que esa luz entre en la iglesia o el receptáculo donde se reúne la comunidad. Pero ese no es un tema cristiano católico. De hecho, el mismo San Agustín, en alusión a muchos hechos de la iglesia, dice que el cristianismo es mucho más antiguo que Jesús, lo que en su tiempo, en 1100, 1200, ya se consideraba como el cristianismo, ya instituido, y es más cerca de la destrucción del imperio de Occidente, y que quedaría solo el imperio romano de Oriente. Más o menos se da en esas épocas de San Agustín. O después, es antes, 600, 700 o 1100, no me acuerdo. Ahorita ando con otras ondas en la cabeza.
Sí, Alejandra Barroso y después cenar. Hola, buenos días a todos. Tengo una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas no creen en la reencarnación? ¿No cree en la reencarnación? Sí, Pues, pues porque tiene su opinión, pero a veces basada en su propia doctrina o en su conocimiento parcial, pero la vida es continua. Ya luego nos ponemos de acuerdo cómo, pero pues está bien si es lo que piensan, hasta donde tienen. Siempre la ignorancia es bastante osada y defiende sus puntos de vista ignorantes, pero bueno, hablemos de la vida y que la vida de dónde sale, de dónde continúa, si no tiene un antecedente. Claro que tiene antecedente. Y que luego eso encarna, o sea, toma cuerpo, pues sí, no toma un cuerpo, hace el cuerpo. Pero en fin, hay muchos detalles sobre la reencarnación que habría que aclarar o poner en duda o afirmar. Pero hay mucho más a favor, mucho, mucho más que lo que se niega de la misma. No se podrían explicar muchas cosas. Un modelo sirve tanto como puede explicar los fenómenos de la vida, y si no, no sirve. Unos sirven más, otros sirven menos. Sí, adelante, Enar. gracias. Buenos días, muy buenos días, maestro. Buenos días a todos los que están presentes. El otro día le pregunté sobre el estado de paz en la meditación y estuvimos compartiendo con usted esto. Y usted recalcó un estado de referencia, ¿no? Evocamos una referencia. Y luego el maestro Estrada, usted lo ha repetido varias veces, recomendaba mediten en sus propias taras. Y yo me pregunto si estas dos cosas de estado de paz basado también en la mente silenciosa, en que dejamos de pensar de forma compulsiva para quedarnos en este estado de armonía, si es compatible con ese trabajo más de laboratorio, de meditar en nuestras taras para buscar una transformación, si tendrían que hacerse en dos momentos diferentes. ¿Qué me podría decir usted? Parpadea mucho la voz. Mm. Fue mi o el de usted. Pero no entendí bien, discúlpeme. No Sí, llegó bien la señal. a ver, usted me dirá si ahora se escucha más clarito. Ujú. Después de comentar el otro día sobre la meditación y dentro de la meditación nuestra, en nuestra línea, el evocar ese estado de paz que usted señaló como una referencia donde queremos llegar, con nuestra mente silenciosa, con dejar la mente en calma y las emociones armoniosas. Si esto es compatible en el mismo tiempo con lo que aconseja el maestro, lo que aconsejaba el maestro Estrada cuando nos hablaba de meditar en las propias taras. Y yo esto último lo veo más como un trabajo de laboratorio, de transformación, pero que cuando lo hago salgo un poco del estado de paz porque me lleva al pasado. Si estoy meditando en mis taras, aunque sea el pasado de ayer o de hace una hora. Entonces quería preguntarle si conviene separar estas dos cosas. En un momento meditar sobre las taras y en otros esa mente silenciosa que no piensa en nada. A ver, se lo voy a explicar de una forma simple, hasta donde lo entiendo. Para poner algo bueno arriba de un plato, el plato tiene que estar limpio. Meditar en nuestras taras es limpiar el plato, no ensuciarse. Uno despeja la irrealidad del pasado, que no es presente, excepto que yo lo haga presente, es mi ilusión. Entonces, despejo eso a nivel racional y a nivel emocional. De hecho, en el Oriente, la mente racional
y las emociones las juntan, no las separan. Nosotros en Occidente sí separamos la razón de la emoción, ellos no. Entonces, hay que despejar la ilusión. ¿Cómo? No aceptándola. No tengo que ponerme en guerra, simplemente o hasta sonreír de que yo mismo me hago mis propias ilusiones, mis propios espejismos, mis propias deformaciones. Entonces, es no aceptarlas, pero no significa salir de ese estado. Al contrario, desde ese estado, eso se ve irrelevante. No sé si me expliqué. Ahora falta Sí. realizarlo, no Ujú. alterarse. O sea, al contrario, como que busco algo más trascendente, permanente, eterno, presente, eterno presente, pues eso ya se diluye. Pero tengo que reconocer cuáles son y luego despejarlas. Tengo que saber que si el plato está sucio, pues necesita lavarse. Si no está sucio, pues no. Pero hay gente que como quiera, por si las moscas, como decimos, por si aquello, de las dudas, pues mejor lo lavo. ¿Sí? Y entre más tiempo deje uno unas vajillas de platos, pues normalmente se lavan cuando se van a empezar a usar. Pero no significa distraernos en eso, significa no aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque si realidad no es negarlo, es simplemente ver su naturaleza de que yo mismo he generado. Yo mismo me libero, yo mismo me ato a eso. ¿Mm? Es lo que yo le puedo compartir. Lo demás es pura práctica. Muchas Intente una gracias. cosa, intente otra y vea, pero no se distraigan. El objetivo es claro, pero normalmente hay que dejar pasar. Yo les he dicho que antes de empezar a tener conciencia meditativa, hay que aprender a contemplar, dejar pasar el río. Y aunque es el mismo río, en cada instante es diferente. Hay que dejar fluir, pero no distraerse. Precisamente pues desde el estado de paz eso se ve irrelevante, se ve ilusorio. No se ve con la importancia que normalmente le damos a la ilusión del pasado, porque ya pasó y quedó impreso, pero esa impresión pues yo le doy vida o le animo desde el ángulo imaginativo a darle vida, pero ya no está. ¿A poco viendo una fotografía le vuelven a dar el beso que está ahí y el abrazo? Una cosa es que esté ahí la impresión y que haya quedado ahí registrado, pero otra cosa es que lo sienta en vivo, luego vuelve a sentir el beso o el abrazo, como está en la foto. ¿No? Aparte, yo no soy ese que está ahí ya. Pasaron ya años o meses. Ni la otra persona, ni ese lugar. Esa es la ilusión que ya pasó. Es Maya. Hay que diluir Maya. Y es porque llevamos pesos muertos que le damos vida ilusoriamente. Y lo más difícil siempre para un vicio es aceptar el vicio, que yo recurrentemente busco revivir cosas del pasado perdiéndome un presente vivo, espiritualmente vivo, revelador vivo, por un fue espíritu en aquel momento, en aquel lugar. Entonces yo no puedo sustituir eso, pero no me distraigo, al contrario, al tener la experiencia clara, lo demás se ve ya irrelevante. Ya no lo quiero cargar. ¿Para qué?
¿Quién me manda? Yo solito me mando a andar cargando mis resentimientos, mis recuerdos, mis duro y dale, duro y dale, duro y dale con las cosas. Por ejemplo, pasar de la religión a la ligión, o sea, la ligazón, pues qué hermoso, ¿no? No es un reencuentro, es que eternamente hemos sido uno. En esencia, pero no en forma. Esa es la diferencia entre Prakriti y Purusha. Que aunque existen las dos, una es de forma y otra es de esencia. Vamos a experimentar lo esencial y la forma es irrelevante. No tengo que pelearme ni distraerme de eso. Si mi conciencia está clara, si mis emociones están apegadas a eso, me va a costar. Porque van a decir, no, 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 yo estoy agarrado aquí nadie me quita. No, lo que está pasando por acá, a mí nadie me quita. Ay, por favor, ¿qué tiene que ver con el yoga y con la Jefo? Para nada, ni con la línea iniciática, ni con nada de eso. Pero bueno, estamos aprendiendo todos y vamos aprendiendo a soltar para encontrar siempre un presente revelador y nuevo. Pero eso es todo una educación del cuerpo, del alma, del espíritu, de la mente. Que pasen muy bonito día. Hoy es día miércoles, día 1 de noviembre. Adelante, mis queridos escorpianos, que ayer les cantamos a coro polifónico. Por cierto, a tres escorpioncitos que ayer cumplieron años. Pero no son iguales, pero cumplieron los 3 años. Y es nuevos ciclos para cada uno en su nivel, en su proceso. Pax, que pasen un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Hasta